Hola a todos, soy Alejandro Ramírez y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados, con la producción de José Jiménez y la realización de J. de los Cobos. Y nos acompaña esta tarde Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal, Víctor? Encantado de recibirte y estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, un placer como siempre poder hablar contigo. Hemos visto hoy una sesión de ida y vuelta en las bolsas. Ayer subió Wall Street al calor del discurso de Powell. Hoy arrancaron los mercados con fuerza, pero de nuevo caídas. Esto se suele repetir, ¿no? Hay veces que después de una reunión de la FED se produce ese alivio inicial, pero después parece que cuando se digieren los datos bien, pues se da cuenta el mercado que los problemas siguen ahí y que tendrán difícil solución. Porque ¿crees, Víctor, que con estas subidas de tipo anunciadas por Powell y ese ajuste suave del balance es suficiente para controlar la inflación y evitar la recesión? Bueno, puede que controle la inflación, lo que no está claro es que pueda evitar que eso genere una recesión. Tampoco está claro que vaya a ocurrir. Es decir, que estamos hablando que la economía americana viene de crecer casi un 7% previamente, el año anterior. Estamos, por lo tanto, en una situación en la cual, aunque en este primer trimestre haya tenido un crecimiento negativo relativamente suave y por motivos que no son precisamente el consumo o la inversión, sino más bien, por ejemplo, la balanza de pago, lo que es el déficit de comercial de Estados Unidos, que ha aumentado porque están comprando mucho fuera, pero el efecto secundario de lo que está haciendo puede efectivamente tener una recesión, de momento tampoco excesivamente fuerte. Todo dependerá de lo que le cueste bajar la demanda y todo lo que tenga que hacer. Pero sí, el riesgo está ahí. El efecto secundario de esta actuación es precisamente el riesgo es de una recesión. Es verdad que desde el inicio del año las bolsas pues han sufrido con ese giro agresivo en la política de los bancos centrales, pero ¿crees que el mercado ya ha descontado lo peor de esta línea dura de la FED? Pues buena pregunta, porque eso es un poco... Ayer el alivio vino por dos sitios, el rally ese del alivio. Vino por un lado porque él descartó específicamente que vaya a subir en ninguna reunión los tipos un 0,75%, que es como una medida, digamos, botón nuclear. Dijo claramente, en las próximas dos reuniones tenemos intención de subirlo en cada caso medio punto. Entonces le preguntaron luego, ¿pero usted descarta 0,75? Y dijo, sí, no está contemplado, dijo concretamente. Eso alivió a la gente porque es como decir, bueno, tampoco el hombre está, digamos, desesperado, ¿no? Pero luego, al final, como él dijo también, no todo está en su mano. Es decir, él puede frenar un poco el ímpetu, porque detrás de esto, en el caso de Estados Unidos, no están las sanciones a Ucrania, eso es más en Europa. En Estados Unidos, lo que hay detrás de la inflación es una demanda muy fuerte. O sea, que el consumidor americano ha salido del confinamiento con dinero y con muchas ganas de gastarlo, para entendernos. Que además coincide con un momento en que la oferta de bienes y servicios no está preparada porque venimos de un confinamiento. Es que no abres una mina de un día para otro, ni fletas barcos para el transporte. Y se crean los cuellos de botella. Entonces, como él dice, yo puedo controlar la demanda y puedo controlar con eso que la inflación... reducir la inflación por ese lado, pero claro, de mí no depende que mañana, yo qué sé, pues Putin cierra el gas completamente a Europa. No dijo eso, pero vamos, por poner un ejemplo para que se entienda, y eso no depende de mí. Y tampoco depende de mí que China decida pues cerrar China entera para que no haya un solo caso de COVID. Entonces se cierran también los puertos. Entonces él considera que hay determinadas cosas que pueden controlar y otras que no, y el mercado así lo entiende. El mercado dice, por ir a concluir a tu pregunta, el mercado dice, sí, está descontado todo esto que conocemos, sí, está descontado lo que va a hacer la FED en las circunstancias actuales, no está descontado lo que no está en su mano, y además, si lo que no está en su mano genera más inflación, pues entonces también puede ocurrir que él tenga que ser más agresivo. Y eso tampoco, ese miedo está ahí. De todos modos, cuando el mercado esté así, solo descuenta lo malo. Esto es muy importante. O sea, que también si hubiera, por ejemplo, algún tipo de sorpresa positiva con la inflación, si de repente cayera mucho más de lo previsto,
pues la cosa puede cambiar de forma dramática, porque claro, es pasar de un pesimismo total, eso es muy de los mercados, ya sabes, no son maníaco-depresivos. Ahora toca depresivo, déjate que de repente en 2 meses la inflación crezca menos de lo previsto, vamos, caiga más de lo que se espera, sería lo correcto, y el mercado digo, uy, pues si a lo mejor resulta que la FED tampoco tiene que subir los tipos al 3% en 2 días. Pero la sensación, Víctor, no ha sido que la FED ha ido por detrás de la inflación, que ha reaccionado tarde, que ha estado manejando mal los tiempos, y esto en el fondo puede dificultar al final ese aterrizaje suave que va persiguiendo y que no todo el mundo ve claro, ¿no? Sí, esa sensación está ahí. Yo no me atrevería a juzgarlo porque también es que es un momento muy difícil. Son situaciones totalmente desconocidas. De repente un confinamiento global. ¿Y cómo sales de ahí? Es lógico que hubiera una inflación al salir del confinamiento, pero tampoco esperaban ellos que de repente, porque yo he dicho y mantengo que el problema inflacionista que generan las sanciones es más en Europa que en Estados Unidos, pero no significa que a ellos no les afecte. Es decir, la subida del precio del petróleo afecta a todos, la subida del precio del gas afecta a todos, a unos más y a otros menos, pero a ellos también. Las materias primas, es decir, que Rusia es uno de los mayores productores del mundo de materias primas. Entonces, claro, yo no lo juzgaría en ese sentido porque probablemente si no hubiera habido una guerra y sobre todo si no se hubieran aplicado unas sanciones sin, digamos, que nunca ha habido ese tipo de sanciones a ese nivel en un país, que además es un país fundamental para él, no para la economía, es una economía pequeña, pero para el flujo de materias primas, pues probablemente habría tenido razón en esperar un poco e ir con calma. No ha sido así. Bueno, ¿en la situación actual va por detrás de la curva? Sí, y eso es lo que hace complicado el tema, ¿no? También es cierto que pronto vamos a empezar a ver el efecto de lo que está haciendo, porque él ha hecho una cosa a mí me parece muy inteligente. Y ellos lo que han hecho es, previamente, ellos han subido los tipos de interés ya pues en 2 ocasiones, 0,25, 0,50. Pero en la práctica, el crédito en Estados Unidos está mucho más caro porque han asustado al mercado de bonos. Han metido mucho miedo al mercado de bonos, y al final el mercado de bonos es el que marca los tipos de interés de medio y largo plazo. Por ejemplo, los créditos hipotecarios han pasado de estar al 2,70, el 30 años, el más habitual, 2,70 al 5 y pico ahora. Esto en unos meses, con lo cual, y cualquier crédito, o sea, los bonos a 2 años han pasado de estar yo recuerdo a finales del año pasado, en unas jornadas, yo decía, no puede estar el bono americano al 0,60 cuando la inflación es la que es, y ahora mismo está al 2 y pico. Entonces, todo el sistema crediticio, los corporativos 4 y pico, o sea, todo el sistema crediticio en Norteamérica ha subido de precio. Todos los tipos de interés de todos los créditos que hay en Norteamérica han subido de precio de forma dramática, por 200% en algunos casos. Claro, eso se va a empezar relativamente pronto. No va a haber que esperar a los de corto a que haga efecto estas subidas, sino que ya se van a empezar esas otras. Ya se van a empezar menos compras a lo mejor de coches, porque claro, también ahora es más caro financiarlas. Ya se nota incluso en los coches usados, que es un buen indicador. Se va a notar en el mercado inmobiliario. La cuestión ahora, esto es como volver a los años 90, porque todo va a depender de la inflación. Así de fácil y así de difícil, porque nunca ha sido tan difícil de calcular lo que va a pasar. La inflación en los años 80 era un interruptor. Perdón, 80. En los 80 yo estaba estudiando. Bueno, bachillerato. Pero afortunadamente. Pero en los 90, me acuerdo, empecé a trabajar de becario, bueno, de junior y eso. Y recuerdo que la obsesión del mercado de la inflación, y era a ver qué inflación sale, y era un interruptor. La inflación salía mejor de lo esperado, ¡fum! La inflación salía peor de lo esperado, para abajo. ¿Por qué? Pues porque al final ahora mismo todo depende de eso. Si la inflación es muy alta, la FED aprieta, el BCE tendrá que subir más los tipos de interés de lo que se espera, bla, bla, bla. Al final, posibilidad de recesión. Las empresas venderán menos, etcétera, menos consumo, etcétera. La inflación se controla y funcionan, digamos, las medidas creadas hasta ahora, pues entonces tienes una situación mucho mejor para las empresas, para las economías. Todo es un interruptor ahora mismo, que es la inflación. Y quien sepa, porque la inflación tiene una ventaja, y es que se puede medir bien cuál va a ser con los indicadores adelantados. Quien sepa leer bien los indicadores adelantados va a ser el que gane en este juego, porque el que sepa leerlos y vea que la inflación va a ser mayor de lo esperado, que esto va a ser peor incluso de lo esperado, tendrá más liquidez, estará menos metido en bolsa, estará apostando, muy importante, contra el precio de los bonos, que es algo que llevamos tiempo haciendo y ahora mismo
Cuando nosotros nos conocimos, ponerse corto en bonos era muy complicado, había que ser un experto. Ahora es muy fácil, es como comprar cualquier tipo de fondo o ETF. Entonces, ese saber interpretar los indicadores adelantados, saber cuáles son, he puesto un ejemplo, los vehículos usados, pero hay muchos más, eso es lo que va a medir la rentabilidad en las carteras, porque el que lo sepa, digamos, identificar bien y medir bien, no va a saber exactamente cuál va a ser la inflación, eso es imposible, pero sí va a ir viendo si funcionan digamos, estas subidas de tipos del mercado de bonos, si el consumidor americano se va retrayendo, si va bajando la demanda, y así es factible, no fácil, pero es factible ver si la inflación será mayor o menor de lo esperado, y esa va a ser la clave. Víctor, y también este mensaje de la FED va a meter más presión al Banco Central Europeo. ¿Cree que a Lagarde le van a exigir ya una hoja de ruta clara sobre posible subida de tipos este año? Sí, la verdad es que yo no quisiera estar en la piel de Lagarde, porque es una situación absoluta. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. O sea, tiene los tipos al menos 0,4% y la inflación de la eurozona es del 7 y pico. Pero no es que pueda decir, bueno, es que la subyacente está en el 3 y 4 en algunos países, 4 y pico como en España. O sea, que este es el típico caso de lo que dijo Paul Volcker, que decía, la inflación es como la pasta de dientes. Es muy fácil sacarla del tubo, muy difícil volverla a meter. Pues esto es exactamente igual. Y si por lo menos se le podrá hacer las críticas que sea Powell, pero de alguna manera tiene posibilidad de volver a meter la inflación en la pasta de dientes. Pero en el caso europeo va a ser complicado, porque ya se le puede salirse de control. Es que ahora mismo el Banco Central Europeo está comprando bonos, que es una medida inflacionista, y además, irónicamente, lo hace con un programa, no el del COVID. Como ese se acabó, se está agarrando a uno que se hizo antes del COVID, que era para luchar contra la deflación. Es una situación absolutamente de locos. Está comprando bonos a mansalva para luchar contra la deflación, en base a un programa creado para luchar contra la deflación, y tenemos una inflación del 7% y una subyacente del 3%. Y cuidado, porque aquí hay un tema que no se trata mucho, tal vez porque sea políticamente incorrecto hablar de ello, pero yo me voy a referir a ello exclusivamente económicamente. Ahora mismo tienes los bonos italianos al 3%, como un americano, o sea, las primas de riesgo subiendo. El único que compra bonos periféricos es ya el BCE. ¿Quién va a comprar un bono español a 2 años que te da un 0,60 cuando la inflación, según el propio BCE, va a ser del 5 este año y del 2,7 el que viene? Una media del 3,80 por 85%. ¿Y para qué compras un bono español a 0,28? O un alemán, a 0,60 el español, a 0,30 el alemán. No tiene sentido, está ahí porque lo está comprando el BCE. Claro, se está metiendo en una situación en la cual, y claro, si ahora hay más sanciones, ¿qué va a pasar? Pues que la inflación va a ser todavía mayor. En fin, es una situación la de ellos complicada. Resumiendo, que le mete presión sin duda. Hoy el Banco de Inglaterra también ha subido tipos, como si todo el mundo a tu alrededor hiciera una cosa y tú hicieras como si no pasa nada. Eso suele ser un recibo para el desastre. Lo que yo creo, que son conscientes de que tampoco es el mejor momento para echar leña al fuego, me refiero a crear problemas para el crecimiento económico, y están esperando como agua de mayo que de repente diga Putin: vamos a negociar porque ya tengo más o menos lo que quiero, y si queréis ahora negociamos, que esto es más o menos lo que haría que bajaran los precios de las materias primas. Porque claro, si Putin, y con esto acabo, Putin lo primero que va a hacer es poner encima de una mesa en caso de una negociación es: a mí me tienen que bajar las sanciones. Buena voluntad, porque si no yo no hablo de nada, ni de devolver esto, ni lo otro, ni de sacar tanques, ni de nada. Yo creo que el BCE, y estoy especulando, pero está deseando que vuelva a cierta calma, y en ese momento van a tratar de recuperar el camino perdido, que eso sí, no va a ser tanto como en Estados Unidos, porque ni estamos tan fuertes como Estados Unidos, ni de lejos económicamente. Aquí sí que hay un riesgo de recesión muy claro, y además la inflación en Estados Unidos es algo mayor que en Europa, también es cierto. Víctor, pues con Putin precisamente queríamos acabar esta conversación, porque recuerdo que en otra visita tuya aquí a nuestro estudio comentabas que las sanciones que le estaba imponiendo la Unión Europea lo que hacía era aumentarle el sueldo. Ahora se habla de imponer un veto al petróleo ruso, aunque con excepciones. ¿Crees que le vamos a recortar la nómina o va a ser imposible?
Yo creo que sí, pero muy gradualmente, porque es muy difícil. Es decir, ya se ha visto varios países que han saltado como si les hubieran echado agua caliente. Es decir, y además es que aunque hacia afuera los políticos digan lo que digan, son conscientes de que si en Europa sigue subiendo el coste de la vida, y esto es casi matemático, si sigue aumentando la inflación, si sigues aplicando sanciones que lo que significa es que se corta todavía más el flujo de materias primas en general, porque no es solo el petróleo, es que son los materiales de construcción, es que son los fertilizantes, es que es todo, los minerales. Entonces, si sigues cortando ese flujo, que ya está cortado en gran medida por las sanciones, pero sigues apretando por esa vía, que yo lo entiendo políticamente, o sea, política y humanamente, y eso es lo que puedas por evitar que siga esta guerra, que siga esa invasión. Ahora bien, también conviene plantearse si a lo mejor lo que estoy viendo es que las sanciones donde son efectivas es en Europa. En Rusia se notan, pero para lo que es un país como Rusia, acostumbrado a pasarlas mucho peor, se notan relativamente. En cambio, lo que sí se está notando es el material militar que se le está entregando a Ucrania, es decir, de máxima tecnología, y eso es lo que está frenando a Rusia. No le están frenando las sanciones. Sería un poco largo explicar por qué, pero no le están frenando las sanciones, pero sí le está frenando el hecho de que Ucrania cada vez tenga armamento más sofisticado. Pues si queremos pararles, a lo mejor es mejor dedicar el dinero a darles más armamento que a lo mejor a seguir creando aquí un nivel de inflación que de repente a lo mejor nos cree una crisis de deuda, porque nosotros no somos Estados Unidos, no tenemos la solidez para en un momento dado que en Italia suban los tipos de interés al 5%, del bono me refiero a 10 años, y en Alemania estén al 1%. Tenemos ya de nuevo ese mismo problema, ¿no? Bueno, yo creo que va a servir de poco cualquier cosa que se haga económicamente con Putin, porque no sé cómo lo hace, no sé, pero al final, o simple y llanamente, le da igual. Es decir, él ha dicho, y yo no lo comparto evidentemente, pero él dice, esto para mí es un problema existencial. Cuando para ti una cosa es existencial, o sea, que te va, y yo creo que además es literal, porque si él no gana esto, probablemente lo quiten del poder, o lo maten, o le lleven a una cárcel en Siberia. Entonces, si es existencial, te da todo igual. El sufrimiento de los rusos, que tus soldados vayan con, no sé, con un arco y flechas, es que le da todo igual. Entonces, ¿de qué? No sé, yo creo que por mucho que le cortemos ese sueldo, que es verdad que le estábamos pagando el tema, ¿no? Pero uno se da cuenta de que va a dar igual que se lo paguemos o no. Por la otra parte, además, está ya vendiendo. Esto no digo yo, lo he leído en el Financial Times. China, por ejemplo, para evitar las sanciones, está vía refinerías privadas, hasta donde puedan ser privadas, pero hacia afuera lo son. En China, una refinería, están comprando enormes cantidades de petróleo a descuento, lo están comprando a $70. Y bueno, a Rusia a partir de a 40 ya tiene margen, ya gana dinero con eso. Víctor, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar una tarde más aquí al cierre de los mercados en Finanzas.com. Un placer también para mí, gracias. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por seguirnos cada día en Finanzas.com y los viernes en la revista Inversión. Saludos.